Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Fernando presenta Repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos, les saluda una vez más su amigo Delwin Mendoza. Continuamos en nuestro viaje por la epístola a Gálatas. Esta mañana me acompaña nuestro hermano Eloy Núñez. Pastor García, bienvenido. Muy buenos días, quisiera invitarles para entrar en el estudio de esta mañana, tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder considerar este estudio de esta oportunidad, el estudio de la epístola a los Gálatas. Nos ponemos en tus manos, dirígenos y que la bendición encerrada en la lección de esta semana, Dios, pueda ser grande y para nuestro crecimiento espiritual. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Estamos ya por la semana número 8 de esclavos a herederos. El apóstol San Pablo está haciendo mucho énfasis, hermano Eloy, Pastor García, a nuestros hermanos en Galacia, la importancia de dejar de vivir como esclavos y ahora considerarse y sentirse como hijos del Creador. Y el ejemplo más perfecto es del gran reformador Martín Lutero, que a pesar de que se sometió a una vida monástica muy rigurosa, al final él encuentra que ninguno de estos sacrificios de sus obras son capaces de justificarle ni llenar esos vacíos que hay en su vida. ¿Cómo entendemos esta lección para introducirnos, hermano Eloy? Esta lección trae grandes enseñanzas porque ser considerados hijos de Dios no es poca cosa. Ser considerados hijos de Dios involucra muchos privilegios que nosotros tenemos, pero también involucra mucha responsabilidad. Durante esta semana vamos a considerar algunas responsabilidades que nosotros tenemos cuando pasamos de ser hijos pequeños a ser hijos maduros, cuando pasamos de ser esclavos a ser libres, cuando pasamos de ser extranjeros a ser realmente herederos del reino de Dios. Eso es algo que es un privilegio muy grande que nosotros no podemos pasar por alto. No podemos volvernos atrás, no podemos dejar de considerar eso para empezar a considerar otras cosas más importantes que el hecho de ser hijos, de ser herederos. Hace muchos años, Pastor García, la esclavitud fue abolida. ¿Cómo es posible que todavía de alguna manera podemos seguir siendo esclavos? ¿Esclavos de qué? Así es. Bueno, para nosotros en el mundo occidental el concepto de esclavitud quizá es un tanto vago, donde nosotros no hemos experimentado ello. El poder ser privados de nuestra libertad, el tratar de entender el concepto de que yo no tengo la capacidad de poder decidir, de poder elegir, de poder expresar lo que yo experimento, sino limitarme a lo que alguien más me dicte de lo que yo tengo que decir, pensar o hacer en su totalidad, que eso es la palabra esclavitud. Y San Pablo quiere ayudarnos una vez más a entender en la lección de esta semana el que nosotros no podemos caer en esa trampa otra vez, y él quiere rescatar a los Gálatas de que no vuelvan a caer en la esclavitud del pecado, que es lo que Pablo quiere señalar, y es lo que quisiera él ayudarnos a entender este concepto. Sin embargo, en su carta el apóstol de San Pablo envía rayos de luz a nuestros hermanos de la iglesia en Galacia, hermano Eloy, nuestra condición en Cristo. Y cuando leemos en el capítulo 3, versículo 25-26 de Gálatas, ¿de qué manera nuestra actual condición ahora en Cristo, cuál es nuestra relación entonces con la ley? Nuestra condición en Cristo debe ser entendida como una condición nueva. No puede ser entendida como una condición remendada
o una condición modificada. Nuestra condición en Cristo es una condición nueva. Está dada por el hecho de que la naturaleza espiritual puede morar junto con la naturaleza pecadora nuestra. Esta condición nueva en Cristo aparece después del bautismo. Esta condición nueva aparece cuando nosotros renunciamos al viejo hombre, renunciamos al pecado, renunciamos a Satanás, renunciamos a todas estas cosas que pertenecían al viejo hombre, y ahora nosotros tenemos a un nuevo hombre. Esa condición en Cristo nos hace libres del pecado, y la presencia de Jesús en nuestro corazón también nos capacita para tener una vida sin pecado. Antes quisiera añadir a lo que nuestro hermano acaba de señalarnos. Antes de que Cristo viniera a este mundo, por naturaleza, por nacimiento, nosotros nacemos en pecado y estamos ligados al pecado. Nuestra naturaleza simplemente es esclava y controlada por el pecado. Ahora Pablo está diciendo, hermanos, en Cristo Jesús nosotros hemos sido ya liberados. En Cristo Jesús nosotros ya hemos experimentado la libertad. Por eso es que ahora en Cristo yo experimento una libertad que antes yo no tenía, porque la vida que Cristo vino a vivir, su vida de perfecta obediencia, lo hizo a Él capaz de ayudarnos a poder experimentar esa libertad que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar. Pablo es lo que quiere decirle a los Gálatas: hey, ahora en Cristo, ustedes recuerden, en Cristo tenemos libertad. Ustedes ya no tienen por qué regresar a la esclavitud que antes ustedes experimentaban. Y el apóstol San Pablo, hermano Eloy, aborda una temática que podría de alguna manera generarnos alguna duda. Esclavizados a los rudimentos del mundo, pero en realidad, ¿qué son los rudimentos del mundo? Los rudimentos aquí en la epístola del apóstol Pablo deben ser entendidos como la vieja metodología para llegar a la salvación, o la vieja metodología para llegar al perdón. Los rudimentos que existían antes para llegar a ser perdonado era a través del sacrificio de animales y a través de leyes ceremoniales, donde inclusive el pecador no podía tener un acceso directo a Cristo Jesús. Ahora, después de la muerte de Cristo Jesús, el pecador tiene un acceso directo al Padre. Antes lo hacía a través del sacerdote, y después el sacerdote, a través del sumo sacerdote, era toda una metodología para llegar a alcanzar la salvación. Pero ahora, después de la muerte de Cristo en este régimen, en este nuevo régimen, el pecador tiene un acceso directo al Padre. En ese sentido, Pastor García, ya todas estas leyes rituales no colaboran o no colaboraron nunca en la historia de la humanidad para nuestra salvación. El deseo del ser humano siempre ha sido cómo poder yo lograr encontrar esa paz y esa armonía con Dios, ese deseo de poder sentir que ante los ojos de Dios yo estoy en paz, estoy aceptado. Entonces el hombre ha buscado maneras, ha buscado métodos, ha buscado los medios a través de los cuales yo puedo encontrar esa paz y esa armonía. Pablo les está diciendo, olvídense de todo eso, porque ahora ya no importa qué método estés tú buscando, no importa lo que tú quieras utilizar para lograr esa paz y esa armonía para con Dios, esa paz y esa armonía solamente la puedes encontrar a través de Jesús. Jesús es el que nos puede traer una armonía, nos puede reconectar, nos puede otra vez relacionar con Dios y encontrar esa paz que solamente Él nos puede ofrecer, Cristo Jesús. Quisiera agregar algo más, quizás con respecto a la pregunta si las leyes ceremoniales
nos ayudaban a nosotros en nuestra salvación antes de la venida de Cristo, yo creo que sí, totalmente. Tanto las leyes ceremoniales como la ley moral fueron dadas, según el apóstol Pablo, por la abundancia del pecado. El Señor siempre mostró su amor, inclusive antes de dar estas leyes, tanto las ceremoniales en el Sinaí como la moral. Antes de eso, Dios había hecho una serie enorme de milagros con los cuales, con estos milagros, Dios quería que el pueblo reaccionara ante quién era Dios y qué esperaba Dios del pueblo. Pero Dios no encontró ninguna reacción. Pareciera ser que el pecado había maltratado tanto en esos 400 años que ellos no tuvieron una capacidad de reaccionar al ver toda esa cantidad de milagros que Dios había hecho. Entonces, como el pecado fue tan evidente, tan grande, Dios mandó su ley escrita y también proveyó de leyes ceremoniales que ayudaron al pueblo a volver a Dios. Dios envía a su Hijo. Y esta es la parte, creo, central del tema de salvación, en la antigüedad como en el presente. ¿Qué rol juega, hermano Eloy, que el Hijo de Dios venga a esta tierra en un determinado periodo de la historia y en la humanidad en que Él se encarnó acá? El apóstol Pablo, cuando se refiere a esto, dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació bajo la ley y nació de una madre humana y también fue enviado por Dios. Yo creo que lo que nosotros podemos redimir, lo que nosotros podemos rescatar de este hecho es que tenemos la seguridad de que Cristo Jesús fue el enviado de Dios porque nació en las condiciones en que la Biblia decía que iban a ser. Nació exactamente como la ley decía que iban a ser. Nació del linaje de Abraham, nació de la familia de David, nació donde las profecías decían que debían nacer, nació bajo la ley y fue un ser humano, y eso le dio la capacidad de tomar también el lugar de Adán y triunfar donde Adán había triunfado para pagar ese rescate que la ley exigía de nosotros. Pareciera ser como que Dios había, en su infinita sabiduría, estableció un punto en el tiempo, un punto en la historia de la humanidad para decir, es aquí donde yo necesitaré poderle dar al hombre la esencia y la realidad de lo que todas esas leyes ceremoniales apuntaban, porque todo tenía un objetivo cuando Dios dio las leyes ceremoniales, y todo apuntaba a la realidad, a la esencia de todo ello que era Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y venido el cumplimiento del tiempo, definitivamente ese aspecto de tiempo, el Señor dice, es importante que mi hijo vaya lo que es la realidad, para que se pueda cumplir el plan divino como ya Él lo había trazado en ese consejo divino. Y una vez que el Hijo de Dios viene a esta tierra y paga el precio que la ley exigía, restaura aquello que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tristemente destruyeron allá en Edén del Huerto, ahora Él nos abre una puerta para regresar a nuestro estado original en el que Él creó a la humanidad, y tenemos ahora ciertos privilegios de adopción, hermano Eloy. ¿Cómo debemos entender esto? Es bien importante que nosotros podamos entender los términos que usa el apóstol Pablo cuando está hablando de redimir, está hablando de pagar el precio. Pagar el precio es una cosa muy diferente a justificar. Pagar el precio es lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz fue pagar lo que la ley requería. Adán había
había quebrantado la ley, ahora alguien debería morir, alguien que no tuviese pecado, y ese fue lo que hizo el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús moría en la cruz, lo que Él estaba haciendo era devolviéndonos a nosotros el derecho que mencionaba Delwin, el derecho de ser hijos, el derecho a la vida eterna. Pero en ese momento Jesús no estaba justificando al hombre. Para que el hombre pueda ser justificado, el hombre tiene que tomar una actitud. Si bien es cierto, este derecho a la salvación, que es la redención es el pago del precio que da derecho a la salvación otra vez, un derecho a la vida eterna que habíamos perdido. Pero ese derecho es dado a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho otra vez a la vida eterna. Pero nosotros, cuando pasamos a ser hijos, cuando pasamos a ser herederos, nosotros lo pasamos a hacer a través de la justificación. Cuando Dios nos justifica es cuando nosotros llegamos a ser hijos, a ser herederos otra vez. La palabra de redimir tiene también la idea en este concepto bíblico, el de volver a comprar. Pareciera ser como que por causa del pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, nosotros fuimos vendidos, y era un asunto de decir, la humanidad estaba perdida, pero no necesariamente perdida que no se sabía dónde estaba, sino que se había perdido el derecho de propiedad. Es decir, Dios había perdido ese derecho de propiedad sobre la humanidad, y ahora Satanás, por decirlo así, tenía el título de propiedad. Entonces, lo que la palabra implica es que Jesucristo vino para volvernos a comprar y decir, esto que era la humanidad pertenecía a el enemigo, ahora Cristo nos compró con su sangre, con su sacrificio, con su vida de perfección. Hemos sido redimidos, hemos sido vueltos a ser comprados para la gloria de Dios. Pero, hermano Eloy, Cristo recupera lo que le pertenece porque somos creación suya. Pero lo que me impacta en las palabras del apóstol San Pablo, los privilegios de un hijo adoptivo son literalmente los mismos de un hijo legítimo. ¡Qué bendición! Quizá lo que nos acerque un poco a este pensamiento de un hijo legítimo y un hijo adoptado o adoptivo. Cuando yo pienso en esto viene a mi mente el hijo pródigo. Es interesante porque el hijo pródigo nos representa a nosotros y el padre del hijo pródigo representa a Dios. Yo me imagino al hijo pródigo cuando se fue, pidió la herencia a su padre, despilfarró todo el dinero de su padre. Después, cuando ya se estaba muriendo de hambre, él se acuerda que su padre era bueno. Se acuerda que él podía volver a su padre, pero él nunca pensó que cuando él volviera a su padre, él iba a tener los derechos de hijo. Nunca pensó en eso. Dijo, si mi padre me llega a recibir y me llega a ser como un esclavo ahí, como un siervo, eso va a estar bien. Ahora, cuando él llega y ve que su padre lo recibe como un hijo, yo me imagino que su sorpresa habrá sido muy grande y él le habrá dicho a su padre, pero tú no tienes miedo que yo ahora como hijo otra vez vuelva a hacer lo que hice y ahora sí te deje en la calle y despilfarre todo la herencia que me corresponde ahora otra vez como hijo legítimo tuyo. Y el padre le dijo, me imagino que el padre le habrá dicho que no, que él amaba a su hijo y sabía que su hijo iba a responder con amor. Yo siempre pienso que Dios está esperando una respuesta nuestra. ¿Cuál fue la actitud del hijo cuando el padre le demostró todo ese amor? Yo me imagino que el hijo habrá dicho, bueno, papá, yo no te voy a defraudar. Yo ahora voy a trabajar más que lo que trabaja un esclavo. Voy a asumir mi responsabilidad. Voy a crecer esta empresa. Voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer. Y eso es la respuesta que Dios está esperando también de nosotros. En la cultura greco-romana, el concepto de adopción o ser adoptado le confería al hijo adoptado los títulos de un hijo legítimo, que es lo mismo ahora. Y es decir,
cuando un hijo era tomado, cuando un hijo era recibido como adoptado, ¿verdad? Había en ciertos momentos cuando padres no podían por alguna razón tener herederos, tener hijos, los adoptaban y se les confería el título como si hubiesen nacido, es decir, se les veía legítimos, se les veía sin ningún tipo de decir este es de segunda clase o menos, o no, ellos se les confería todo el derecho. Era lo que Pablo está diciendo, hermanos. Ahora en Cristo Jesús hemos sido adoptados, ya tenemos el título tenemos el título de hijos y somos hijos legítimos, hijos genuinos, hijos originales. Quiero acotar una cosa de cuántos derechos tenía el hijo adoptado. Dice que el hijo adoptado tenía el derecho a ser hijo verdadero, a proveer, el que lo adoptaba tenía el deber de proveer a todas sus necesidades. Ese hijo no podía ser repudiado. Dice que ese hijo no podía ser reclamado por el padre legítimo de ese hijo. Y ese hijo no podía volver a ser esclavo. Y ese hijo tenía derecho a la herencia, como mencionaba el pastor. Así es. Cuán grande es el amor de Dios definitivamente, y al ser redimidos del pecado, a ser adoptados, amigos, hermanos que nos observan a través de la pantalla, no hay palabras para describir esta grandeza. Sin embargo, tristemente, Pablo hace una interrogante a nuestros hermanos de antaño allá en la iglesia en Galacia. ¿Por qué volver a la esclavitud? Si hemos sido ya adoptados y tenemos todos estos privilegios, hermano Eloy, ¿por qué volver a la esclavitud? ¿Por qué volver a los rudimentos? Yo pienso que de muchas maneras nosotros hoy volvemos también a los rudimentos. ¿Sí? Cuando nosotros no entendemos bien el concepto de la justificación, el concepto de que hay una declaración de parte de Dios hacia nosotros, que nosotros somos hijos y somos herederos. Es lo mismo que cuando nosotros tenemos una declaración de ser ciudadano de los Estados Unidos, ahí se debe hacer una declaración legal que nosotros somos ciudadanos. En el reino de los cielos ocurre lo mismo. Pero a veces cuando nosotros no entendemos bien, no explicamos bien o no nos explican bien este concepto, después nosotros caemos en los rudimentos. A mí me hubiese gustado mucho que cuando se me dieron los estudios bíblicos, la persona que me dio los estudios bíblicos a mí me hubiese explicado este concepto de la declaración que hace Dios. La declaración que hace Dios cuando nosotros renunciamos a nuestra naturaleza humana pecadora, renunciamos al pecado y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. No se me dijo en esa oportunidad, hermano, y quiero aprovechar estos momentos, no se me dijo en esa oportunidad que a partir de ese momento, cuando yo soy declarado justo, porque Dios ve la vida, no la muerte, la vida que llevó Jesús en esta tierra, Él ve en lugar de mi vida, ve esa vida. ¿Por qué ve esa vida? ¿Porque está haciendo cheating? No. Cuando Dios ve esa vida es porque en la muerte de Jesús, una de las cosas que Él ganó, uno de los derechos que Jesús ganó, fue la de darnos el Espíritu Santo, la de poner el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando Dios ve a Jesús en nosotros, es porque Jesús está en nosotros. Y cuando Jesús está en nosotros, nosotros tenemos todas las posibilidades de ser triunfadores, tenemos todas las posibilidades de vivir una vida santa. Cuando nosotros tenemos la idea de que caemos y nos levantamos, que nos levantamos y caemos, yo pensaba, cuando me dieron los estudios, pensaba en eso, bueno, caemos, nos levantamos, caemos. Y con esa mentalidad es probable que le pase a cualquiera lo que me pasó a mí, que caí en pecado por eso. Si alguien me hubiese dicho, ya no tenés ninguna necesidad de caer en pecado ahora tenés toda la fortaleza del Espíritu Santo, sos una nueva persona, esa nueva persona está constituida de tu naturaleza humana más la naturaleza divina que está con vos, algo totalmente diferente que empezás a partir de este momento. Eso me hubiese gustado que me dijeran, y que a partir de este momento empezás a vivir una vida de triunfo sobre el pecado, porque ya no tenés más tu vieja naturaleza. Pareciera ser, quisiera decir,
pareciera ser que en nosotros existe ya intrínsecamente, ya en nuestra esencia como seres humanos, el deseo de querer ganar, el deseo de querer sentir que yo lo he ganado, que yo lo he logrado por mis méritos. Entonces, Pablo ya a los Gálatas, ya desde el mismo inicio, les había dicho lo que no le dijeron a usted. Pablo le dijo a los Gálatas: en Cristo ustedes son libres, ustedes ya tienen todo el poder para llevar vidas libres del pecado, ustedes ahora tienen una libertad que antes no la tenían, y eso fue maravilloso lo que ellos recibieron, los Gálatas. De repente Pablo le llega la noticia: hey, les llegaron a decir a los de Gálatas que ellos necesitan ahora hacer ciertas prácticas para que puedan lograr libertad en Cristo. Y Pablo se da cuenta que ahora ellos quieren hacer para poder ser. Y Pablo dice: no. ¿Por qué ustedes quieren regresar a eso? Y es por ello, quisiera yo creer que la tendencia de la naturaleza humana es querer hacer para yo sentirme que yo lo logré, yo lo merezco. En aspectos de salvación, queridos hermanos, en aspectos de salvación, queridos amigos, nosotros no tenemos nada que hacer, porque Cristo ya lo hizo todo. Tú no necesitas hacer nada para llegar a ser. En Cristo tú ya lo eres. Lo único que necesitas es creerlo, aceptarlo, vivirlo y disfrutar la libertad que Cristo nos concede. Hermano Eloy, casi resumiendo, ¿puede haber algunas prácticas en el adventismo del séptimo día que nos estén quitando la libertad que tenemos en Cristo? A veces el asunto pasa mucho por el hincapié que nosotros damos a las cosas. Cuando nosotros hacemos demasiado hincapié en el cumplimiento de la ley, en desmedro de una experiencia con Jesús, en desmedro cuando me refiero, y quiero aclarar esto, hermanos, cuando yo me refiero a una experiencia con Jesús, no estoy haciendo énfasis en una experiencia solamente con la persona de Jesús. Cuando me refiero a experiencia con Jesús, me estoy refiriendo a tener una experiencia con la palabra de Jesús. En el capítulo 1 de Juan dice que no hay diferencia entre Jesús y la palabra. Cuando se hace demasiado énfasis en una experiencia con la persona de Jesús en desmedro de una experiencia con la palabra de Jesús, a veces nosotros caemos en lo que preguntaba Delwin, en ser un poco legalistas, en hacer demasiado énfasis en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, nosotros como adventistas caemos mucho en el error de hacer demasiado énfasis, por ejemplo, en el tema del sábado. No hacemos tanto énfasis en el resto de la ley, pero sí lo hacemos en el sábado, que si bien es cierto, el sábado es algo sumamente importante por estar en la ley, pero el sábado debe aparecer en nuestra vida como el fruto de la presencia del Señor Jesús. Ahora el fruto de la presencia del Señor Jesús no va a nacer en nosotros si nosotros no tenemos suficiente interés. ¿Y cómo nosotros vamos a tener suficiente interés? Es la misma metodología que Dios viene utilizando desde Adán para acá. Él nos muestra y nos dice: hey, reaccioná. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hace hoy Jesús por nosotros? ¿Qué va a hacer Jesús por nosotros? Debería hacernos reaccionar, debería hacernos amar. Lo mismo que Jesús le decía a María Magdalena. Le decía a Marta también lo mismo, ¿no? Estás ocupada haciendo muchas cosas, le dijo, pero hay una sola cosa que es necesaria, y es la actitud de María. La actitud de María, no la obediencia de María, sino la actitud. Cuando nosotros tenemos esa actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, entonces el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a nosotros, inclusive por el camino de la fe, porque el camino de la fe,
lo que nosotros tenemos que demostrarle a Dios, la fe es una cosa, no es una cosa que nace de nosotros. La fe nosotros no la inventamos, pero sí hay cosas que nacen de nosotros. Por ejemplo, la actitud de María nace de nosotros, el interés que nosotros podamos tener en lo que Dios hizo por nosotros, lo que hace por nosotros cada día, lo que va a hacer por nosotros, eso debe motivarnos un interés y eso va a atraer la fe, porque la fe tiene que ser dada por Dios, no es algo nuestro. Les agradecemos por su sintonía. Estaremos siempre con ustedes a través de nuestras plataformas de redes sociales, Facebook y YouTube. Les esperamos la próxima. Bendiciones.